Bienvenidos, mi nombre es Esaú Zamorano y hoy les vamos a estar transmitiendo desde Café de Aquí eh, al corazón invisible de la industria, que son los tratamientos térmicos. Ahora sí que cada componente metálico que pudiéramos ver en todo a nuestro alrededor va y tiene un grado de tratamiento térmico. Donde quiera que veas, desde las cucharas, desde las balas, desde los autos, los aviones, todo lo que pudieras ver hecho de metal es muy susceptible y muy probable que haya sido hecho con un tratamiento térmico. Este podcast va a explorar un poquito sobre cómo son los tratamientos térmicos desde un punto de vista más del desarrollo humano, desarrollo profesional técnico de las personas de la industria en esta en México y más específicamente en el estado de Querétaro. Para nuestro primer episodio de este podcast que se llama Templado entre Cafés, vamos a sentar las bases de el ecosistema del tratamiento térmico en México. Veremos sectores impulsados desde la demanda, la oferta, la tecnología que predomina en los tratamientos térmicos, así como también pudiéramos explorar un poquito la parte de estándares como NADCAP, ISO, CQI 9, entre otros estándares que en la industria de los tratamientos térmicos forma parte de este desarrollo de esta tecnología. Pondremos también un punto de vista desde la parte regional del tratamiento térmico. La parte regional aquí en el estado de Querétaro, este podcast se graba en el estado de Querétaro, una creciente zona donde pudiéramos explorar todas las vertientes de la industria automotriz, la gran y creciente industria aeronáutica y pues vamos a estar también revisando cuáles son desde un punto de vista de un tratador térmico o de un proveedor de servicios para la industria del tratamiento térmico. Vamos a prepararnos por una inmersión a la ingeniería, a la innovación, a la estrategia de uno de los procesos más críticos de la industria metalmecánica, que son los tratamientos térmicos. Ahora sí que están listos para saborear el templado entre cafés. Vámonos derecho. Y agradezco profundamente que haya aceptado la invitación a mi muy buen amigo y compañero de la universidad, ambos egresados de la Universidad Autónoma de Querétaro, y pues ya conocido de bastantes años, buenas anécdotas de la industria y también de la no industria. Agradezco, Víctor Zacarías. Ahora sí que mejor introduce tú mismo, introdúcete. Claro. Preséntate. Claro, con mucho gusto. Esaú, bueno, primero muchas gracias por invitarme a este primer episodio. Es un verdadero honor estar contigo en Estudio White and Black. Y pues sobre mí, para que me conozcan un poquito, mi nombre es Víctor Zacarías y hace algunos años, hace poco más de 20 años, si no mal recuerdo, Esaú, decidimos estudiar la carrera de Ingeniería Química Metalúrgica en la Facultad de Química. ¿Por qué estudiamos una carrera tan rara? Pues no tengo la claridad o el entendimiento, pero pues es lo que estudiamos, ¿va? Eso fue hace 25 años. Luego, a partir de ahí, tuve la oportunidad de entrar a la industria aeroespacial. Mi primer trabajo fue en la industria aeroespacial. Ahí fui técnico de calidad, analista metalúrgico, ingeniero de manufactura. De ahí brinqué a la industria automotriz, un salto un poco raro, tal vez, pero fue mi escuela en tratamientos térmicos. Ahí estuve como ingeniero de proyectos y como jefe de laboratorio.
Y a partir del 2008 a la fecha he estado en la famosísima empresa GTS, que somos especialistas en pirometría, y es lo que he estado haciendo por los últimos 17, casi 18 años, gestión de normativas y metrología en hornos. Excelente, Víctor. Gracias por tu pequeño currículum de vida. Vamos a empezar, Víctor también da cursos referente al tratamiento térmico. Dentro de su planta, uno de sus servicios es la parte de entrenamiento, concientización, más que entrenamiento, yo le diría concientización de los procesos de tratamiento térmico. Y pues obviamente conozco un poquito de los cursos porque al final de cuentas en la industria donde estoy trabajando, más de una vez hemos coincidido que tú has tenido la oportunidad de irnos a visitar y dar unos cursos. Y siempre hay una anécdota que me fascina y nos fascina a todos los metalúrgicos. ¿Qué carro tienes? Ok, hay que aclarar que no es el carro que tengo. No es el carro que necesito, es el carro que quiero. Okay. La historia que siempre cuento es la historia del Maserati y el niño que quería su Maserati. Okay. Ese niño era yo. ¿Quieres que cuente la historia? Dale. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, este era un niño que estaba en sus primeros años en la industria y tuvo la suerte de ir a tomar un curso en Puebla, en lo que se llamaba el Instituto Volkswagen en su momento. Entonces, al salir del curso, bueno, no era saliendo del curso, fue saliendo de un bar, me encontré con una pieza de ingeniería que nunca había visto, ¿no? Vi un carro que me sorprendió, ¿no? Lo vi, el diseño, y dije, wow, qué cosa tan bonita. Yo tengo, y lo cuento cuando imparto estos cursos o estos talleres, siempre digo que yo tengo un acercamiento a los vehículos muy pragmático. Es decir, para mí un vehículo debe de llevarte del punto A al punto B de manera segura y eficiente. Pero al ver ese carro me olvidé de todo eso. Se trataba de un Maserati GT. No sé qué me gustó más. A lo mejor la línea estaba tan bonita. Ese modelo en particular ha ganado premios, o ganó en su momento premios de diseño. Fue diseñado por Pininfarina, que es muy famoso en su momento. Pero bueno, para no hacer cuento largo, yo dije, cuando sea grande, quiero mi GT Maserati, ¿sale? Pasaron muchos años. Sigo sin el Maserati. Pero justo en el año 2015... me entero de algo, por estar en el medio, me entero de algo que probablemente no quería enterarme, que es que ese modelo en particular tiene un recall, un llamado por un problema de seguridad, y obviamente es un llamado relacionado con tratamiento térmico. Entonces, ¿por qué cuento esta historia? Bueno, les pongo a adivinar qué parte creen que falla a mis alumnos durante el curso. No lo voy a decir ahorita porque no lo voy a spoilear, ¿sale? Pero el punto es que cuento esta historia porque el tratamiento térmico, como tú lo dices, es invisible, es intangible. Desafortunadamente es un proceso que no se puede ver si lo hiciste bien o lo hiciste mal hasta que falló, y eso estás bien familiarizado tú, Esaú. Entonces, la criticidad de estos procesos se basa justamente en que no hay forma, primero, de medir directamente el producto del tratamiento térmico. Y si fuera así, tendríamos que hacer pruebas destructivas a todas las piezas y nos quedaríamos sin producto. Entonces, al no poder tener la medición del producto, pero tenemos un proceso crítico, la alternativa que propone, o más bien que hemos demostrado que funciona, que la industria ha demostrado que funciona, es poner controles excesivos. De hecho, yo diría robustos e incluso redundantes para asegurar que esos procesos están correctos, que el producto está bien sin tener que haberlo medido. Ese es un poquito el antecedente de la historia del Maserati. Ok, entonces, ¿te quedaron ganas de comprarlo o no? Sí, pero ese no. Ese no. Sí, mira, yo siempre digo que en el siguiente curso ya me va a alcanzar para comprarlo. Desafortunadamente, cuando estamos hablando en este momento, Maserati está en un problema muy grave de irse a la quiebra si no lo vende Stellantis. Stellantis, ya sabes, es de esos grupos que hacen lo contrario al Rey Midas. Ajá. Hacen caca
todo lo que tocan, incluyendo Maserati en este momento. Espero que se salve. Bueno, yo creo que a ver si no tenemos algún reclamo por comentario, pero bueno, no pasa nada. Aquí al final de cuentas somos libres de expresión. Y bueno, uno de los de tus comentarios en este aspecto es Stellantis, ¿no? Vámonos un poquito más allá, más adelante yo creo que vamos a retomar un poquito el tema de estas industrias, pero de estas compañías, pero ahorita desde tu punto de vista, de tu perspectiva, vamos a visualizar o ver precisamente en México ahorita cuáles son los mayores demandantes de tratamientos térmicos. ¿Qué tipo de industria tú lo has visto? Creo que de tu compañía tienes esa oportunidad de estar en muchos lugares. ¿Cuáles son las principales industrias que consumen el tratamiento térmico? Claro. Mira, nosotros en la empresa que nosotros trabajamos, que se llama GTS, llegamos aquí, empezó la empresa en México por la industria automotriz. Entonces, si tuviera que decir cuál es de las mayores industrias que demandan, sería en primer lugar la industria automotriz. Posteriormente crecimos hacia otros sectores, nos fuimos hacia la energía y hacia el aeroespacial. También hay muchísima demanda de eso, de tratamiento térmico para ese tipo de industrias, pero hay industrias en las que, si bien no participamos, no dejan de ser importantes desde el punto de vista económico. Por ejemplo, la industria de la construcción. Nos ha tocado validar muchos equipos, muchos hornos que se usan justamente para material de construcción, para herramientas, por ejemplo, y por otro lado para línea blanca, por ejemplo, también en menor grado. Y siempre menciono, por ejemplo, el tratamiento térmico de herramientas, troqueles, fundición, moldes. Esa es una industria que se cuece aparte porque tiene su chiste hacer el tratamiento térmico a moldes y troqueles y un grado de especialidad bastante particular. Entonces, yo diría que si tuviera que decir cuáles son los sectores, me iría por automotriz, aeroespacial, energía, construcción, línea blanca y manufactura. Ok, una gama bastante amplia de industrias que requieren tratamiento térmico. Ahora, todas estas industrias de alguna manera ¿qué has visto tú? ¿Hay más industrias que se adueñan del tratamiento térmico o hay algunas industrias que también son especializadas solamente en ofrecer el servicio de tratamiento térmico? La pregunta es en específico, ¿cuál de las dos crees que es más común o en qué porcentaje, números no exactos, pero sí, ¿cómo está el tratamiento térmico? Y si ahorita con lo que hemos visto con el nearshoring, ¿crees que las industrias que no tienen tratamiento técnico y requieran tratamiento térmico, crees que sea suficiente ahorita la capacidad que tenemos aquí en México? Es una muy buena pregunta porque hay de todo en la viña del Señor en este país. Me es difícil darte un número porque una de las dificultades que tenemos en México es la falta de inteligencia industrial. Entonces no te podría dar un número particular sobre qué proporción existe de tratadores comerciales respecto a los tratadores las empresas que tienen su tratamiento térmico interno. Desde el punto de vista de nuestra experiencia, definitivamente hay mayores empresas que hacen su tratamiento térmico a nivel interno. Definitivamente, no sé qué proporción, pero es mayor, mucho mayor. Pero por otro lado, eso no significa que no haya mercado para el tratamiento térmico comercial. Lo hay mucha demanda. Pero las demandas de tratamiento térmico comercial se han vuelto más variadas. Me explico, antes el tratamiento que se hacía más comúnmente, el temple y el revenido, ese es el clásico, ¿no? Normalizados y recocidos. El problema es que han venido nuevas aleaciones que cambian las reglas del juego. Por ejemplo, está el aluminio, que yo siempre te he platicado que es difícil, es especial trabajar con el aluminio. Y hay muy pocos tratadores térmicos comerciales que realizan tratamiento térmico de aluminio. De hecho, lo puedo contar con 2 dedos. Así. Y la demanda existe.
No está la oferta, pero la demanda existe. Ya no voy a hablar, por ejemplo, de procesos más sofisticados como, no sé, solución y envejecido de superaleaciones o algún tratamiento para titanio o, por ejemplo, algo que no es tratamiento térmico, pero se hace en un horno, los procesos de unión que se llaman brazing. Hay demanda para ese tipo de procesos, pero no hay una oferta especializada. Sí hay mucha capacidad, bueno, yo diría que suficiente capacidad desde el punto de vista comercial, pero la gran porción del tratamiento térmico que se hace en México, al menos en México, es el tratamiento térmico interno, o como le dicen las normas, captivo. Ok, un comentario que hiciste ahorita es sobre la inteligencia industrial. Me parece que se lo comentaste. Para ti, ¿qué es la inteligencia industrial y qué tendría que pasar para que pudiera generarse esa mayor atención en esa parte hacia los tratamientos térmicos? Claro, hay que tomar en cuenta que el tratamiento térmico es una industria de nicho. Entonces, el primer reto es que está demasiado estratificado. Cuando me refiero a inteligencia industrial, me refiero a datos, a información sobre el mercado nacional. Los principales retos que tuvimos cuando empezamos en México fue justamente eso, que no teníamos ninguna referencia sobre el tamaño del pastel, digámoslo así, y a la fecha no lo sabemos. Y yo creo que existen muchos esfuerzos por varias organizaciones por cambiar esta tendencia y tener números confiables, sobre todo confiables, pero sí tenemos que tener claro de que estamos en el nicho del nicho. Entonces, datos a ese nivel de estratificación en este tamaño de industria, no sé si estamos listos para poder extraerlos. Al menos todavía no sé. Ok, y ya ni se diga, por ejemplo, de los estándares de la industria de los tratamientos térmicos. Digo esto de los estándares y me refiero un poquito también al tipo de tecnología que se utiliza en esa parte de los tratamientos térmicos. Si no podemos ahorita cuantificar cuántas empresas, porque quiero pensar la gran mayoría de las empresas también tienen un parte del copyright o del cómo el know-how, cómo hacer la tecnología o los hornos. ¿Cómo empata eso ahorita en México con el nivel que has observado? ¿Y crees que estemos a la par o crees que todavía estemos ahí dando también nuestros primeros pasitos en cuestión de tanto de estándares como tecnología? Claro. En la parte de tratamientos térmicos en ambas industrias, tanto la captiva, que es en las industrias, y en las empresas que prestan los servicios de tratamiento térmico? Claro. Las dos. La respuesta es: hay de todo en esta industria. Y la ventaja de formar parte de una organización que ayuda a la industria del tratamiento térmico es que nos toca ver de todo. Muchas historias de terror y muchas historias de bien, yo quiero ser como tú de grande. Déjate cuento una historia. Cuando empezamos GTS nos contactó un taller de tratamiento térmico allá en el norte y nos dijo: oye, Inge, tengo un cliente que me está pidiendo esta prueba que ustedes hacen. Y yo, sí, claro que sí. ¿Quién se la pide? No, bueno, nos lo pide la industria de energía. Antes de la reforma energética, antes sí había empresas dedicadas a la energía aquí en México. Entonces sí dije: claro que sí, como no, volamos para el norte. Llego a la planta, yo todavía hacía los servicios en ese entonces, me recibe el ingeniero y el horno se ubicaba hasta el fondo de la planta. Entonces eso me obligó a ver todos sus procesos en el taller. Okay. Entonces fue para mí una experiencia religiosa o como una experiencia de aprendizaje, ver la evolución del tratamiento térmico, pero en vivo. Así como esa clásica imagen del mono y que va creciendo y se vuelve un hombre. Bueno, así. ¿A qué me refiero? Iba atravesando el taller y en un momento vi un ponche o un montón de arena o tierra negra, o al menos eso quería. Sí. Ahí se volaban plantas ahí, o es para una... No sé. Y yo iba caminando, en mis propios asuntos, y veo un montón de tierra negra en medio de la planta, y yo volteé así de... Si saben que hay un montón de tierra negra ahí en medio de la planta, ¿no? Bueno, ok. Continué, llegamos al equipo que me tocaba validar y yo empecé a trabajar, dejé corriendo la prueba y dije, no
Yo tengo que saber para qué es esto. Resulta que no era tierra negra, Ajá. era coque. Ajá. ¿Para qué lo usaban? Hacían el carburizado en caja, como nos lo enseñaron en la escuela, ¿recuerdas? Juntaban ponían la pieza, le empacaban el coque y un montón ahí de contenido de carbono y lo metían a calentar y así carburizaban, carburizado sólido, carburizado en caja. Yo al principio me quedé, caray, pues esto es como de la prehistoria. Porque pues así lo hacíamos en la escuela, ¿no? En la escuela no había los recursos. Y yo dije, pues así se ha de ser en la escuela o hace muchos años. Y hasta ahí me quedé. Ya después dije, bueno, si lo hacen ahí, quiere decir que hay una demanda para ese servicio. Estamos de acuerdo. Hasta ahí quedó. No he vuelto a ver eso. Eso fue hace más de 15 años y no lo he vuelto a ver. Pero ahora estamos en el espectro opuesto. Tenemos también otro cliente en Chihuahua que recientemente adquirió un equipo especial y se certificó para un proceso que se llama HIPing o HIP, Hot Isostatic Pressure, algo así, ¿no? ¿En qué consiste ese proceso? Es también un proceso térmico, pero que además somete a presiones elevadísimas el material. ¿Con qué objeto? Pensando en un material que a lo mejor tiene muchos poros, como una fundición, Ajá. o algo de manufactura aditiva, que también es muy poroso. Desde el punto de vista de desempeño mecánico, pues la presencia de esos poros va a afectar el rendimiento desde el punto de vista de fatiga. ¿Qué hace ese horno de HIPing o HIP? Lo que hace es presionar la pieza para colapsar esos poros y hacerla más sólida, aumentar su densidad. Y al eliminar o colapsar esos poros o esas discontinuidades, aumenta su vida útil, al menos desde el punto de vista de desempeño, particularmente en la fatiga. Es un equipo completamente nuevo, bonito. Bueno, tú ves por fuera y nada más ves una caja, ¿no? O sea, no sabes qué hace. Pero sí te pone a pensar del contraste de procesos que existen aquí en México, desde el carburizado en caja con coque hasta un proceso de alta tecnología como lo es el HIPing. Entonces existe una oferta muy variada y una cantidad de procesos variados aquí en México, a pesar de que no se crea. Mira, me sorprende esta tecnología. Dices que fue en la parte norte del país. Sí, más específicamente en Chihuahua. Chihuahua. Ajá. ¿Crees que por la cercanía, bueno, esa es una pregunta, una duda genuina, ¿crees que por la cercanía las tecnologías todavía estén un poquito más presente en la parte norte del país que en el centro? No, precisamente por eso comentaba, hacía el contraste con el carburizado en caja. Si existe la demanda, va a existir la oferta. Entonces, Chihuahua es bien conocido por la parte aeroespacial, por el sector aeronáutico. Entonces, allí había una necesidad de este tipo de procesos locales, porque normalmente el HIPing se tenía que irse hasta los Estados Unidos o algún otro lado, y ahora ese servicio se provee ahí. Yo tampoco conozco muchas aplicaciones, pero si existe la oferta es porque existió una demanda previa, y ahí hay que tener un reconocimiento para la persona que dijo, bueno, pues si nadie lo está haciendo, pues lo voy a hacer yo. Ok, y ahí me surge una pregunta. ¿Cómo consideras tú, cómo crees tú que sea la parte de control de calidad en un proceso que utiliza coque contra un horno que está a función de eliminar las cavidades internas del material? Sí, claro. ¿Cómo lo controlarías? ¿Qué necesitaríamos asegurar? Entiendo que la parte de la demanda, digo, al final es, a ver, quisiera pensar, ojalá, quiero pensar que la parte del material que necesita coque y que es una cementación sólida, no vaya para un avión. Es para el Maserati. No, no, en ese sentido, pues no sé en realidad qué tipo de controles pueden llevar ese tipo de procesos tan artesanales. Digo, no son los únicos. Por ejemplo, tenemos algunos conocidos que
que realizan tratamiento térmico con sales en un vil tambo en algunas ocasiones. Una tamalera, ¿no? Sí. En una tamalera, como tú comprenderás. Y el proceso es tan noble, al menos hablando específicamente del proceso de sales, es tan noble que lo vienen usando desde hace 50 años sin ningún problema. Ahora bien, de eso a que tengas todos los controles adecuados para las necesidades de la industria de hoy, eso es una historia diferente. Entonces, todo va a ser una respuesta metalúrgica, Depende. Pues, ¿para qué lo quieres? O sea, sí, si va para un avión, probablemente no lo sé. El proceso de cementado en caja, no sé si se sigue usando para un avión, para un componente de un avión, pero si hay la oferta, existe la demanda. ¿Para qué? Debe ser para otra cosa, para cada aplicación. Bastante incertidumbre. Bastante incertidumbre. Y de esto viene encausado, digo, ahorita de este tipo de controles que te comento, qué tan alejados estamos de la parte global. Uh-huh. En ese sentido, tú, sé también que una de tus prácticas o funciones o servicios que también das es la parte de evaluar cómo está el control del tratamiento térmico en diferentes industrias y cómo utilizan todo este tipo de certificaciones o claro, estándares, hablando específico de la NADCAP, el CQ9 o algún otro estándar que tú visualices y tengas que más que tengas, nos puedas compartir qué tan por lo menos aquí en México, qué tan cercano estamos al nivel claro, de decir yo esta planta de servicio de tratamiento térmico, vengan y evalúenme, adúltenme en CQ9, NADCAP, cualquiera de los estándares. Y seamos capaces de como proceso, como cultura, estar a la par a ese tipo de estándares. Claro, mira, yo podría decir que en general no estamos lejos del estándar global o incluso en algunas cosas el estándar es superior al de Estados Unidos o de Europa, en algunos casos. Yo te voy a contar la experiencia particular que tengo yo, porque yo trabajo con Tier 1s, es decir, con proveedores directos del fabricante original. Y tú sabes bien que cuando te toca estar del lado de proveeduría directa, la exigencia es elevada. Es decir, a lo mejor ellos no cumplen sus estándares, pero tú sí los tienes que cumplir. Digo, en otros lados, ¿sale? Pero sí es importante quitarnos ese estigma de decir, no, es que aquí en México no se hace bien. No, yo puedo decir que en la mayoría hay un estándar elevado a nivel de compliance, a nivel de cumplimiento de regulaciones. Creo que tenemos un buen nivel. Y normalmente eso lo confirmo cuando platico con gente que ha estado en el extranjero, que pues justamente hago esa pregunta cuando hay alguna transferencia o algún nuevo proyecto y van a Europa o van a Estados Unidos y siempre pregunto, oye, ¿y allá cómo controlan? Y la respuesta es, no controlan nada. Y te quedas, pero ¿cómo? Si se supone que pues este es el estándar, pues sí, pero no. Entonces, no podría decir que todos en México están a un nivel extraordinario, porque las empresas pues son diferentes, pero desde el punto de vista, al menos general, el Tier 1, el proveedor directo que trabaja directamente con el fabricante de equipo original, el OEM, tiene en lo general en México un alto compromiso, mucho talento y una conciencia, al menos la conciencia existe del cumplimiento con todos esos tipos de certificaciones, llámense las CQIs, llámense NADCAP, lo que sea. Creo que hay una conciencia elevada, al menos si comparamos
desde el punto de vista global. Al menos esa es mi percepción. ¿Tú consideras entonces que el metalúrgico mexicano, o bueno, no sé si decir el metalúrgico mexicano, pero sí la industria de los tratamientos térmicos o el sistema de gestión de los tratamientos térmicos es bastante considerable en función de, o en comparación, mejor dicho, de a nivel de los extranjeros, en Estados Unidos o en Europa? O sea, ¿crees que el nivel de controles o de sistematización de los procesos está a la par, de acuerdo a las normas que ellos nos dan al final? Claro. Los OEM, estamos a la par en cuestión de sistematización. En cuestión de sistematización, no tanto en el cómo hacerlo, sino cómo Claro. sistematizar todos nuestros procesos como tratadores térmicos. ¿Consideras entonces que sí tenemos un buen nivel? Considero que desde el punto de vista, insisto, general, como proveedor directo tenemos un muy buen nivel. Obviamente hay excepciones y hay empresas de otra jerarquía, de si lo vemos ahí la pirámide de los Tier 1, Tier 2 y Tier 3. No puedes comparar las exigencias que se le va a dar a un Tier 2 o a un Tier 3 o a un fabricante de materia prima, porque pues no le puedes dar la misma, no le puedes generar la misma demanda. Pero yo al menos en ese segmento, yo sí considero que hay al menos un nivel de conciencia. Igual hay mucho trabajo que hacer, justamente como bien dices, parte del trabajo que hago yo es hacer evaluaciones de cumplimiento. Y pues sí, hay áreas de oportunidad de cualquier forma, claramente. Porque también hay que considerar que este tipo de normativas y regulaciones son relativamente nuevas, relativamente comparadas con la industria. CQ9 salió en el año 2006. En el caso de NADCAP, el programa de Heat Treat de NADCAP fue en el 93, si no me equivoco. Entonces tiene entre 30 y 20 años este tipo de programas. Si consideramos la edad de la industria automotriz y aeronáutica, pues son relativamente jóvenes. Entonces, pero sí hay una clara tendencia hacia justamente el compliance, hacia vamos a hacerlo todo parejo y vamos a poder comparar nuestro trabajo, y creo que en México se tiene la capacidad para hacerlo. Digo, lo vuelvo a hacer la pregunta un poquito más directa. ¿En México hay talento? Pero por supuesto que hay talento, sí. Y la pregunta sería, a lo que estoy entendiendo, ¿somos capaces de seguir esos estándares, esas normas en la gran mayoría de las industrias que has visitado, que has visto? Y yo creo que la pregunta sería en específico, ¿crees que esas estándares nos limitan como talento mexicano que somos? Sí, es un arma de doble filo, porque una cosa es el sistema, una cosa es la estandarización y otra cosa es la competencia técnica para tomar una decisión. Yo soy, como tú bien sabes, me conoces, soy muy fan de la estandarización, ¿sale? De qué dice el sistema. Pero también soy fan de decir, el sistema debe trabajar para ti, no debemos trabajar para el sistema. Ese es el primer punto. Y el segundo es, a veces va a haber problemas aunque sigas todos los pasos del sistema. Y el problema más grave que tenemos, o el más importante que yo creo que debemos considerar, es que cuando algo sale mal o cuando algo sale fuera del manual, no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque considero, o yo observo, que hay una tendencia en la industria a cada vez menos emplear especialistas metalúrgicos, gente con experiencia en tratamiento térmico. ¿Por qué? Porque existen los sistemas. ¿Por qué? Porque la tecnología nos ha ayudado mucho a ya no estar encima del proceso. Pero ese tipo de empresas que no contratan especialistas, en el momento que sale algo malo, que algo salga fuera del sistema, fuera del manual, y no cuentan con el especialista,
la planta, pues no se cae, pero sí se detiene porque no saben qué hacer, no saben cómo resolverlo y no obtienen a quién acudir para resolver el problema de raíz. Entonces sí, los sistemas funcionan, pero eso no quita que se requiere la competencia técnica. Y vuelvo a repetir, yo el problema que estoy viendo, que es una percepción de mi parte, es que la industria considera que como ya es un proceso sistematizado y altamente controlado, no se requiere de un profesional y por lo tanto no se contrata al profesional. No sé si me explico mi inquietud. ¿Cómo podríamos revertir eso? O sea, porque Claro. al final es, digo, no, estamos aterrizando hacia el tema de, pues estandarizamos, digo, al final de cuentas tenemos estándares específicos de tratamiento térmico. La primera pregunta del SECUI 9 es, a ver, tienes un agente Claro. que tiene más de 5 años sumados de experiencia o en la escuela, que sepa de tratamientos térmicos. Digo, la pregunta va enfocada, digo, y lo aviento, ¿no? Aviento ¿por, por qué tenemos hasta ahorita, o por qué hemos acostumbrado, o nos hemos acostumbrado a encajonarnos en esa parte de la estandarización? Entendiendo hace rato hablabas de que en México tenemos un talento increíble. Sí. Digo, comparto esa parte, porque digo, también he estado en Estados Unidos en algunas plantas, dando asesorías en algunas, y pues obviamente descubro y veo que sí, el talento mexicano es increíblemente alto. Creo que somos capaces, me atrevería a decir, incluso a formular una nueva estándar o alimentar a los que ya están, Sí. de tal manera que podríamos incluso elevar esas condiciones, esos parámetros que ya están normatizados por las OEM. Y pues obviamente, y entiendo hasta ese punto, Claro. de que pues, al final de cuentas yo soy el dueño de este estándar, pues entonces tiene que seguir como yo lo digo. Claro. Y Claro. creo que cualquier proceso puede mejorar, sí. Y creo que en México podríamos generar esta mejora, incluso específicamente en tratamiento térmico, digo. Creo que tenemos la capacidad y a lo mejor nos falta la fuerza para poder generar ese cambio Ujú. en esas normativas. ¿Qué crees que tendremos que hacer para empezar, o por lo menos visualizar esa punta de lanza para ir hacia allá? Claro. Usaste una palabra que es la fuerza de querer hacerlo. A lo mejor la palabra que a mí me gustaría usar sería la voluntad de querer hacerlo. Tendremos que partir del hecho de que la gente no sabe que existen especialistas en metales, en fierros, para empezar. Y oye, ya no es ingeniería en metalurgia, es ingeniería en materiales. Exactamente. Ese es tema para otra discusión. Sí, El nombre, totalmente de acuerdo. el nombre es otro tema para discutir en otra ocasión, pero a final de cuentas, sean metalúrgicos o sean en materiales, los profesionales, los reclutadores, parece que no saben que existen. Parece que no desconocen que existe esa especialidad, para empezar. Y en ese sentido, hay esfuerzos individuales. Tú estás familiarizado con ellos. Una de las labores o funciones que hacemos aparte de nuestro trabajo profesional es la participación como miembros de ASM International. Hace 10 años, ya vamos a cumplir 10 años que se fundó el capítulo de ASM International en México. Para los que no conocen, ASM International es la organización de profesionales en materiales más grande del mundo, y justamente la intención es resolver problemas en este sentido a nivel académico y a nivel industrial. Entonces, uno de los esfuerzos, probablemente han sido esfuerzos pequeños, pero existen, porque existe gente que realmente tiene la voluntad de generar profesionales que les importe lo que hace. Y sobre todo hago una referencia a uno de los senseis que he tenido en mi carrera,
el famosísimo Rafael López, perdón, todos se llaman Rafael, perdón. Rafael Morales también fue mi sensei, pero Rafael López, que estuvo mucho tiempo en Dana y en Tremec, educó a una cantidad de gente, todos pasamos por ahí, de hecho. Y me acuerdo que él me decía, Víctor, es que es importante el famosísimo know-how, ¿sí? Pero, ¿nunca te has preguntado en el know why? O sea, el por qué. Y yo me quedé con esa frase. Esa frase, por cierto, es el lema de su empresa. Y me he quedado con esa frase porque justamente la voluntad tiene que ir en el sentido de entender por qué hacemos lo que hacemos. Si seguimos siguiendo los sistemas como borregos y apretando botones en el celular, porque hoy se pueden controlar los tratamientos desde tu celular, no somos otra cosa que pisabotones. Y francamente, si no empezamos a encontrar o comunicar justamente el valor de entender el por qué hacemos lo que hacemos, no vamos a cambiar esa línea que llevamos de maquila, que no lo digo como mal plan, pero tenemos que pasar, es una palabra a lo mejor no adecuada, yo creo que tenemos la obligación de ir a procesos de mayor valor agregado, y eso no va a pasar mientras no queramos entender el porqué, el know why de las cosas. El know why. Guay de Rito. Guay de Rito. No, creo que diste un punto bien importante, ¿no? El por qué, ¿no? El por qué lo hacemos. Y a lo mejor me voy a desviar un poquito del tema, pero creo que es importante. ¿Dónde realmente tendríamos que hacernos esa pregunta? ¿Desde dónde tendríamos que hacernos esa pregunta? Pues desde que estudiamos. Ya sí te estás desviando, te estás poniendo muy filosófico. Pero esa es una parte que es difícil, creo yo, porque a fin de cuentas pasamos muchos años buscando nuestro propósito. Y es algo que difícilmente cuando estamos en años de preparación previo a la universidad entendemos o sabemos. Salimos de la universidad y pues es difícil aún encontrar nuestro propósito. Pasan 20, 30 años y no sabemos. Entonces, yo creo que es necesario empezar desde jóvenes a promover el pensamiento crítico, y eso se puede hacer simplemente a ver por qué. Preguntarte por qué. Porque me lo dice un medio, porque me lo dice TikTok, porque lo encontré en YouTube. Así debe haber algo más, ¿no? Entonces hay mucho trabajo, las generaciones, y justo vuelvo a lo mismo. Ese es el enfoque que hemos tenido en ASM, trabajar con los jóvenes talentos, con los jóvenes que vemos con potencial y sobre todo que quieren, porque es una cuestión de voluntad, no los vamos a forzar. Sí, este tema del por qué y de dónde nace, creo que da para una conversación, yo creo que bastante amplia. Sí. Y si ahorita no la seguimos, nos podremos extender N cantidad de... Saca la chela, saca los 20. Saca los 20, digo, chiste local, ya después lo platicaremos. Pero sí, yo creo que es bastante amplio ese tema, y creo que debemos de profundizar en algún momento dado. Más adelante lo haremos, estén pacientes. Pero ahorita regresando un poquito al tema con el que empezamos, digo, al final... los tratamientos térmicos va mucho aquí en México por la parte estratégica de dónde coloco a las empresas que tienen tratamiento térmico, dónde estoy colocando las empresas para los OEM, para las industrias, que ahorita ya con todas estas guerras comerciales pueden, que viene desde antes, ¿no? Al final, ahorita las guerras comerciales que se tienen pintan para poner un foco de atención en esa parte, ¿no? Y hablando específicamente, sin irme tan la parte de la geopolítica, aquí en Querétaro, ¿por qué consideras que
ya se ha vuelto, yo pronostico que a lo mejor en unos 4 o 5 años sea un Monterrey casi casi, eh, lleno de industria. O Sí. sea, ¿por qué crees que ha sido la parte estratégica de colocarlo aquí en el centro de México? Volvemos a lo mismo, es una cuestión de voluntad. Hay que considerar que los que vivimos en Querétaro tuvimos la suerte de nacer en un lugar estratégico. Querétaro, históricamente, no soy experto en historia, pero históricamente siempre ha sido un lugar de encuentros, es decir, previo a la llegada de los españoles, aquí había otomís, aquí había purépechas y aquí había nahuas. Entonces era una mezcla de culturas. Hasta la fecha, hasta el día de hoy, Querétaro, desde el punto de vista geográfico, es el lugar donde empieza el noreste de México, es el lugar donde accedes al Bajío y es el lugar donde entras hacia el centro de México. Entonces es donde converge todo desde el punto de vista geográfico. Entonces hay que agradecer que tuvimos la suerte de haber caído en este punto bendito de la nación. Sin embargo, hay que considerar la visión y la continuidad que han tenido los gobiernos queretanos, sin meterme en rollo político, porque tú sabes que soy apolítico, yo no estoy a favor de ningún partido ni nada de eso. Sin embargo, algo que sí puedes asegurar es que Querétaro hay continuidad en los proyectos, incluso habiendo transiciones de partido, la continuidad sobre el proyecto queretano ha sido continuo y lo podemos ver. A veces tan exitoso es que sobrepasa la capacidad infraestructural. Esa es una clara muestra de que el proyecto de gobierno ha funcionado. Hay cosas muy interesantes que suceden en Querétaro, como la Secretaría del Desarrollo Sustentable, la SEDESU, que dirige Marco del Prete. Por ejemplo, una cosa, sin meterme en rollo político, una cosa que solo existe aquí en México es que existe una subsecretaría de Medio Ambiente y es dependiente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. O sea, la ecología en Querétaro depende de la economía de Querétaro. Es algo que no pasa en ningún lado. Y eso no lo digo yo, eso lo demuestran los datos y lo pueden confirmar con nuestro compañero Ricardo Torres, el subsecretario ¿cómo se llama la secretaría? Recuerda. Bueno, de la ecología, ese pedo. La subsecretaría de Medio Ambiente, perdona. La subsecretaría de Medio Ambiente que dirige Ricardo Torres, compañero de generación nuestro, un excelente ingeniero químico ambiental. Y puede darte una lista de todas las cosas que se han intentado hacer diferente al resto de los estados. Hay que considerar particularmente que Querétaro es un estado pequeño. Entonces, cuando haces una evaluación o cuando haces una comparación del PIB contra otros estados, la comparación pues nos deja en lugares como en el top 10, digámoslo así. Pero cuando haces la comparación de PIB per cápita, cambia todo el número y nos vamos al top 3. Porque ahí la diferencia es que aunque somos menos, producimos más. Y esa es una parte muy interesante que, si te pones a analizar, ha sido el trabajo de varias generaciones que han decidido invertir en empresa, en educación, en investigación en este bonito estado. Ok, ¿cómo lo resumirías que ha aterrizado todo eso que has comentado? ¿Cómo lo aterrizas a algo tangible que ha sucedido en la industria en Querétaro? Claro, el ejemplo más claro es la industria aeroespacial. Ok. Justamente, tú sabes que Querétaro es un referente en la industria aeroespacial. Justamente el día de hoy tuvimos GTS es miembro del Aeroclúster de Querétaro, que justamente es una asociación de instituciones relacionadas con la aeroespacial. Lo forma instituciones de gobierno, educativas, de investigación y obviamente las industrias. No sé si sabías esto, pero ¿qué tanto ha crecido la industria aeroespacial? Que hace 10 años a nivel México
teníamos la posición número 10 como exportadores de producto aeroespacial. Hoy somos el sexto. En 10 años nos movimos 4 lugares. Y Querétaro es uno de los lugares que representa a la industria aeroespacial nacional. Bueno, se dice fácil 4 lugares, pero creo que el nivel global. Ok, global. Sí. México pasó de ser el 10º exportador de manufactura aeroespacial al 6º. México, el país. Impulsado principalmente por el aterrizaje de la industria aeronáutica aquí en Querétaro. Ha sido un trabajo de muchas industrias y de muchos estados. Está Sonora, está Baja California, mismo Nuevo León, ahí va, pero sí es un trabajo que es muchísimo más tangible en Querétaro. Y vuelvo a lo mismo, no me crean a mí. Consulten las cifras que proporciona el Aeroclúster de Querétaro en su sitio web, o consulten las cifras que proporciona la Secretaría de Desarrollo Sustentable también en sus medios oficiales, y ahí van a poder confirmar que somos en el estado una fuerza importante y representativa justamente de esta industria que requiere un nivel un poquito más, vamos a decir, de demanda desde el punto de vista técnico. Y ahora, aquí en Querétaro, ¿cuál sería una de las partes que tendremos que invertirle como estado para que esa inercia que se tiene ahorita no baje, incluso crezca exponencialmente? Claro. Estamos en la misma línea, al talento. ¿Qué tan valioso es el talento de la industria aeroespacial queretana que vienen industrias canadienses a contratar la gente? Ok, entonces ¿podríamos sufrir un robo de talentos? Una fuga de talentos está pasando en este momento. Ok, entonces eso habla de dos cosas, ¿no? La gente o el talento es tangible. Es correcto. Y no estamos haciendo nada para que no se lo lleven. También es una cosa que tenemos que trabajar, es un área de oportunidades que no hay que negar y que tenemos que tener claro que tenemos ese reto, porque si no lo reconocemos que tenemos que hacer algo aquí, la fuga de cerebros va a continuar. Ok, creo que es bastante claro. La intención es, sí tenemos talento y no hay que desperdiciarlo, ¿no? Exacto. No hay que desperdiciarlo. Y otra de las cosas que yo quería poner sobre la mesa, digo, la importancia también ahorita de las escuelas que tenemos aquí en Querétaro, la UAC, de donde nosotros salimos, el Tecnológico Regional de Querétaro, la Universidad Aeronáutica. No sé si tenga ahí alguna especialización enfocada al tratamiento térmico, ojalá y sí. Porque también tenemos la parte de centros de investigación, que creo que también en Querétaro, si mis datos o mi memoria no me falla, también somos uno de los principales de los estados que tienen más centros de investigación. No sé si estemos ahí a la par de la Ciudad de México o incluso la parte norte, Monterrey, Saltillo. Pero pues aquí tenemos IDES y CIDETEC, incluso el Instituto Mexicano del Transporte, que también trae por ahí algo claro de temas relacionados a la metalurgia. Pero creo que tenemos como estado, como parte de México, creo que tenemos una gran fuente de talentos, incluso obviamente en la industria, en las universidades, en los centros de investigación. La SM, que tiene aquí su sede, el Capítulo México tiene aquí su sede en Querétaro. Creo que es bastante interesante, y creo que es un llamado. Yo creo que esta parte, digo, también es la intención de este podcast, de esta interacción que estamos formando ahorita, iniciando, es precisamente también para eso, tratar de impulsar
esa industria, esos talentos que son invisibles realmente. Creo que la parte central es los tratamientos son invisibles, pero y al parecer también la gente que hace los tratamientos son invisibles. Y creo que hay que darle vuelta, ¿verdad? Sí. Darle vuelta Sí. Y creo que parte de eso queremos iniciar a nosotros, ¿no? Y te digo, y al final, ese es uno de los puntos principales de esta conversación que tenemos, ¿no? Tratar de dar voz y imagen para toda esa parte, ¿no? Y ahorita continuando ya con este tema, ahorita lo que me gustaría saber, Víctor, ¿tú qué haces de tratamiento térmico? A ver, ¿qué haces para los tratamientos térmicos? Claro, la pregunta es buena porque casi hay muchas personas que no entienden que lo que hacemos. A veces recibimos llamadas a nuestro laboratorio preguntando si podemos hacerles un temple o algo así. Obviamente... Por un lado nos hace sentir bien que somos la referencia del tratamiento térmico, pero sí hay que aclarar qué es lo que hacemos nosotros en este bonito mundo. Nuestra organización GTS nace como un grupo de especialistas que acompañan a la industria automotriz y aeroespacial al cumplimiento de regulaciones muy particulares relacionadas justamente con el tratamiento térmico. Desde el punto de vista de la industria aeroespacial, los ayudamos a cumplir con unas evaluaciones, unos checklists que se llaman CQIs, los famosísimos, tú conoces CQ9 bien. Nosotros nos apoyamos en el cumplimiento de esa lista de requisitos, y en la industria aeroespacial, que representa un poquito más del 50% de nuestro mercado, los acompañamos a las empresas con el cumplimiento del programa de acreditación NADCAP, que básicamente es una auditoría fuerte que evalúa la competencia técnica que tienes tú para poder ofrecer tratamiento térmico a un componente aeronáutico. Entonces es bastante exigente. Ahora la pregunta es, ¿y ayudan? ¿Y cómo? ¿Cómo los ayudamos? Tenemos 3 divisiones en GTS. Una que es nuestro core business, es el laboratorio acreditado ante 17025 para las famosísimas pruebas de pirometría. Entonces, en esencia, somos una empresa de pirometría. Realizamos calibraciones y mediciones muy exactas sobre la condición de tu sistema de medición de tu horno y la condición de tu equipo capaz de producir producto repetible. Eso es básicamente lo que ofrecemos en estas pruebas. También ofrecemos la capacidad para que, si la empresa necesita hacer sus propias pruebas a nivel interno, nosotros proveemos la instrumentación, el software para poder realizar esas pruebas. Y por último, tenemos una división que se llama GTS Academy, que justamente se dedica a entrenar en temas relacionados a gestión, regulación, metrología en tratamientos térmicos, y ahí es donde les platico del famoso Maserati que todavía no tengo. Ok. Explícanos, por ejemplo, de uno de tus servicios que ha ayudado a una de las compañías donde has prestado sus servicios, ya sea de perimetría o de alguna otra de tus divisiones, que haya sido crucial para el logro de un proyecto, claro, o componentes. Claro, cuando me haces esa pregunta es inevitable pensar en la cantidad de historias que hemos vivido desde hace casi 18 años, y hay una historia que siempre se repite, que es aquellas empresas que se acercan y nos dicen: oye, Inge, voy a decir General Motors, Ford o algún otro nos está pidiendo que cumplamos con esta prueba. Y normalmente, punto seguido, viene la frase: pero nosotros siempre hemos hecho todo así por 50 años y nunca ha pasado nada. Como tratando de decir, pues no sé por qué estoy haciendo esto, la verdad, pero quiero el negocio y pues necesito que me ayudes. Y pues si nosotros decimos, bueno, claro, nosotros te vamos a ayudar. Y una de las pruebas que hacemos es justamente la evaluación de la uniformidad de la cámara en donde se calientan las piezas, y que nos permite saber si un horno es repetible o no. Aquí es donde siempre tengo que aclarar: normalmente te acercas al horno, puede ser el horno de la cocina, o el horno de la pizza,
y tú ves en el indicador que tiene 180 grados Celsius. Celsius, no sé si centígrados, se dice Celsius, ¿ok? 180 Celsius. Celsius, por favor. Cada vez que dicen centígrados se muere un metrólogo en una parte del mundo, así que por favor omitan decir centígrados. Y tan pocos que son. ¿No? Y luego hacemos pocos. Entonces, vemos nuestro horno a 180 Celsius, que dice ahí, porque ahí dice, y tú dices, mi pizza está a 180 Celsius. No hay nada más falso que eso. ¿Qué es lo que está a 180 Celsius? La punta del sensor en donde está ubicado en el interior del horno. Entonces, el mayor problema cuando tú manejas hornos es pensar que lo que te dice, el número que te dice es el número que corresponde a lo que está pasando dentro del horno. No hay nada más falso que eso. Lo que está pasando en el horno es otra cosa diferente respecto a la información que tú estás recibiendo y que la que tomas decisiones todos los días. Eso es lo interesante. La importancia de nuestras pruebas es que nosotros hacemos pruebas con sensores especializados que miden realmente lo que está sucediendo en el interior del horno para saber, ok, aquí tengo menos temperatura, aquí tengo más. ¿Qué es lo que sucede con esos clientes que nos llaman? Que pues tengo que cumplir, o sea, yo no quiero hacer esto, pero si quiero el negocio me tengo que hacer el famosísimo TUS, el famosísimo survey. Vamos, ¿y qué crees que pasa? Falla la prueba, estrepitosamente, horrible, o sea, horrible, nunca lo habían hecho. Y pues inmediatamente pues les cayó el chahuizle, ¿no? Así de, oye, Inge, entonces, ¿cómo hemos trabajado todos estos años? Pues eso dímelo tú. ¿Sí? Nuestro trabajo es decirte cómo está para que tú tomes las decisiones. Y esa historia se repite una y otra vez. Entonces, para nosotros lo importante no es que tengas un reporte. El reporte es lo de menos. Lo importante es la información que te estamos proporcionando y nuevamente el know why. ¿Qué vas a hacer con esa información? Porque normalmente dicen, pues ya tengo el reporte y ya tengo el informe de calibración y jamás lo observan. Les importa tener el informe, les importa el compliance, pero la pregunta es, ¿qué te está diciendo ese informe? ¿Qué información puedes obtener de lo que está sucediendo en tu horno todos los días? Y esa información que además cambia todo el tiempo, porque una de las cosas que también platicamos, los hornos son equipos autodestructivos. Una de las cosas también, insisto, en mis cursos, siempre me pregunto, siempre sale el ninja el supervisor o el gerente de producción que dice, oye, pero si la otra vez salieron bien las piezas, ¿por qué no salieron bien ahora? Muy sencillo, porque el horno de hoy no es el mismo de ayer. Pero es bien difícil comunicar eso, o sea, todo lo que se está metiendo en el horno se está destruyendo. Por lo tanto, el equipo que tienes el día de hoy no es el mismo que tienes en 3 meses, en 6 meses, en 9, en 1 año, y por eso se hacen estas pruebas, para tener información para tomar decisiones. Oye, es historias de terror. Okay, sí, yo creo que ya después pedimos algunas anécdotas. Para Halloween. Yo creo que es un tema bastante interesante. Yo creo que vamos a hacer después un episodio que se llame los horrores de los tratamientos térmicos. Espérenlo pronto. Bueno, y por ejemplo, ahorita hablando de todas esas pruebas, ¿qué GTS, qué innovaciones tienen para hacer ese tipo de pruebas? ¿Cómo se hacen las pruebas? ¿Qué tipo de tecnología ustedes utilizan para certificar que los hornos están trabajando como deben trabajar? Por lo menos en temperatura. Claro. Yo considero que los diferenciadores de nuestra organización son fundamentalmente 2. Primero, el talento especializado que tenemos. Puedo asegurar que tenemos un grupo de especialistas en metrología y en metalurgia que no tienen en ninguna otra empresa, y ese es lo primero que he estado, o más bien lo primero y lo último que he mencionado durante todo este podcast: talento. Lo primero es poner el talento correcto en el lugar correcto, y esa es una de las claves de que me siento orgulloso de poder decir esto nos distingue. Pero obviamente esto no funciona sin la tecnología. Y la otra clave que nos ha distinguido, que nos ha diferenciado, es el uso creativo de la tecnología. Tú sabes que GTS tiene una empresa hermana que se llama C3 Data. ¿De dónde nace C3 Data? Esta es una historia muy interesante, porque esto
nace hace 20 años. La idea nació hace 20 años, pero hasta ahorita se pudo cristalizar. Cuando trabajas con tantísimas regulaciones y con regulaciones que tienen tantísimos requisitos, tienes que gestionar muchísima información al mismo tiempo para poder entregar un informe de compliance. Tienes que tener información de distintas variables y tienes que garantizar que esa información es confiable. Y todo eso, al final de cuentas, esa es la dificultad para cumplir con estos requisitos tan demandantes, porque es demasiada información que en manos de un experto pues se puede garantizar, que es en nuestro caso, pero nunca hemos creído que se debe depender exclusivamente, volvemos a lo mismo, de la experiencia, sino vamos a aprovechar los recursos. Entonces al CEO de nuestra compañía, Nathan Wright, el famosísimo Nate, se le ocurrió un día, bueno, ¿y por qué no hacemos una aplicación que concentre todas las regulaciones y todos los requisitos de las regulaciones y nos pueda generar todo nuestro entregable de una manera más ágil y sobre todo sin error humano, el dedazo, ¿no? El error de dedo? Esta idea se le ocurrió hace 20 años cuando existía el Palm, no sé si te acuerdas, el asistente personal, y pues obviamente no, 30 años yo creo, no daba la capacidad, la tecnología no dio para satisfacer esta intención. Tuvieron que pasar varios años con los smartphones y la velocidad de internet y la capacidad de procesamiento que se tiene hoy para llegar a un producto que realmente nos permitiera entregar nuestro servicio con una satisfacción garantizada de cumplimiento. Pero para eso pasaron 10 años de desarrollo, 1 millón de líneas de código. O sea, el código de nuestra aplicación no se mide en miles, se mide en millones por la cantidad de requisitos. Entonces, y esto no hubiera sido posible sin la visión de nuestro CEO, de las 3 compañías que formamos parte del grupo. GTS es solo una parte. Y creo que eso ha sido la clave o la diferencia. Y respondiendo a la pregunta de cómo usamos la tecnología, pues aprovechamos los recursos existentes y nos ponemos a trabajar duro, porque fue un trabajo exhaustivo, pero hoy en día esa aplicación que desarrollamos para el uso de nuestras propias compañías, lo vendemos a empresas que quieren hacer sus pruebas o que quieren garantizar el cumplimiento, y hoy en día es una de las empresas del grupo con mayor crecimiento. Ok, bastante interesante ese tema del C3. Sí, se llama C3. C3, excelente. Digo, creo que por lo que entiendo ya es un hecho, ya es tangible. Sí. Y ahora, ¿qué más? O sea, ¿qué planes de crecimiento ahorita tiene la empresa? ¿Y cómo te estás preparando para eso? Claro, pues seguir trabajando. sonará muy simple, pero no lo es. Ha sido muchos años de demostrar con hechos de que en verdad somos el laboratorio más respetado de México, porque llevamos años trabajando y siendo consistentes en este sentido. Y estamos claros de que tenemos que mantener al menos nuestra misión de garantizar que no haya reclamos en la industria del transporte, al menos relacionados con tratamiento térmico. Esa es la misión que he puesto yo para mí personalmente, profesionalmente, y a nivel GTS mi objetivo es 0 recalls en tratamiento térmico, al menos con empresas con las que yo hago servicios. Ese es mi objetivo. Obviamente todavía hay mucho trabajo por hacer. Actualmente estamos ubicados en el estado de Querétaro, en el estado de Coahuila y en el estado de Sonora. Son los 3 lugares en donde estamos. Querétaro, ya lo platicamos, por su situación estratégica. Coahuila, porque ahí atendemos el norte, pues el famoso norte, que no está en el norte técnicamente, pero ahí atendemos la industria demandante de Nuevo León y Coahuila, que Coahuila es una potencia en la industria automotriz. Y por otro lado, el estado de Sonora es un estado que ha estado creciendo, que todavía tiene trabajo que hacer a nivel interno,
a nivel de ecosistema de negocios, pero que también ha detectado que tenemos que mudar del esquema de la maquila a empezar a ofrecer valor agregado. Totalmente de acuerdo. Y esa es la razón por la que hemos crecido ahí y pretendemos seguir trabajando en los estados aledaños a esas ubicaciones para justamente con ese propósito de vamos a dar más valor a lo que ofrecemos. Excelente. Y digo, ya casi para finalizar, ¿cuál sería tu expectativa para la industria ahorita aquí en México, Querétaro, en general, de los tratamientos térmicos y obviamente de tu empresa de servicios, ¿no? ¿Cómo te ves o cómo se ve la industria dentro de los 5 años, 10 años? Esa pregunta no se pregunta. No, esa pregunta siempre me cuesta trabajo responderla. Bueno, generalmente me cuesta trabajo responderla porque una característica que tiene la industria, o al menos esa es la percepción que tengo a veces de la industria de tratamiento térmico, se mueve muy lento. Le toma mucho trabajo absorber nuevas prácticas o implementar nuevas tecnologías. Es una percepción. Porque volvemos a lo mismo, siempre lo hemos hecho así y ha funcionado. Pero el hecho de que lo hemos hecho así no significa que va a seguir funcionando siempre, ¿no? El hecho de que no pase nada no significa que no va a pasar. Ese es el problema del pavo. Ahora, ¿qué va a pasar en adelante? Hay una tendencia inevitable a la conciencia ambiental. Entonces inevitablemente va a haber una migración en mayor o menor grado a procesos más amigables con el medio ambiente. Es decir, hasta la fecha sigue siendo el tratamiento térmico una industria que requiere un consumo elevadísimo de gases y por lo tanto un emisor de gases de combustión, obviamente. Y pues las presiones legislativas de medio ambiente están enfocadas a, pues ya no, compadre, busca una forma que tengas menos emisiones en tu operación. Y esto no lo digo sin tener los pelos de la burra en la mano. ¿A qué me refiero? Nuevamente haciendo referencia a la Subsecretaría del Medio Ambiente, ya lo dije bien. ¿Sabías que Querétaro es de los pocos estados que tienen impuesto a las emisiones? Ajá. Tú por cada kilogramo o tonelada, no me acuerdo del indicador exactamente, que tú emites al aire, tienes que pagar un impuesto por esa emisión. Y es de los pocos estados en México que hacen eso. Muchos podrían decir, no, eso va en contra de los negocios y bla, bla, bla. Así de, pues discúlpame, pero todos vamos para allá. Podrías discutir si los autos eléctricos son la solución. Por supuesto que es debatible, pero tenemos que buscar soluciones y todo va para buscar soluciones más amigables con el medio ambiente. Eso es yo creo que una de las tendencias más claras. Hay más tendencias, Industria 4.0, por supuesto. Hay una tendencia que me gusta mucho, que es el tratamiento pieza a pieza. Actualmente el pieza a pieza solo lo puedes hacer con inducción, pero ya hay muchos desarrollos de tratamiento térmico al vacío que te permiten hacer pieza a pieza. Ajá. De hecho, volviendo a lo mismo, aquí en Querétaro hay alguien que está desarrollando equipos para hacer pieza a pieza que los ves y no parece un horno. Es impresionante lo que se está haciendo, pero va a tomar tiempo. Aquí lo importante es saber hacia dónde vamos. Excelente. Yo creo que ahorita lo que podremos resumir en esta pequeña charla, serían 2 puntos importantes, ¿no? Que en México hay tratamiento térmico y somos, casi me atrevería a decir, somos referentes en hacer tratamientos térmicos a nivel global. Tenemos fuga de talentos, hay que evitarla. Creo que es un trabajo que se tiene que ganar en conjunto y creo que perdón que te interrumpa, a lo mejor no fuga de talento, sino desperdicio de talento. También yo creo que sí es un punto importante. No sabemos ahora sí la calidad
de talento que tenemos en México, en Querétaro, y creo que es uno de los puntos que, en resumen, podríamos obtener ahorita de esta charla, que somos buenos tratadores térmicos, tenemos la gente necesaria para hacer un buen tratamiento térmico, mejorar el tratamiento térmico. Uh-huh. Y creo que ahorita el tema principal, o el foco que creo que deberíamos enfocarnos un poquito es, ya hablaremos un poquito más adelante en los siguientes episodios, pero es cómo se ve porque quisiera ver ese cambio generacional en la parte también de tratamientos térmicos. Y lo que acabas de mencionar, bien importante, dentro de la industria automotriz aquí en Querétaro, la aeronáutica, y creo que cabe para tener una charla también algo extensa en cuestión de emisiones en el tema ambiental. Yo creo que es uno de los puntos que en el futuro va a cambiar un poquito la parte de las innovaciones y las tecnologías en los tratamientos térmicos. Yo creo que va a ser bastante interesante abordar este tema desde ese punto de vista, ¿no? La tecnología y el medio ambiente es algo que ya empieza a verse de manera global. Sí. Y creo que ahí está el tema, ¿no? Ahorita es talento, tenemos en México, hay que creérnosla, sí. Y hacer que la gente nos crea también, porque a veces es uno de los temas, no tenemos la suficiente Exacto. confianza y creer en nosotros mismos que somos realmente capaces sí. de ser una potencia, por lo menos en el tratamiento térmico a nivel global. Sí. Víctor, no me queda más que agradecerte que hayas aceptado la invitación. Último comentario que nos quieras hacer sobre referente a todo lo que hemos platicado. Claro, yo podría resumir en que se requiere un cambio de mentalidad o incluso de voluntad para creérnosla, como tú bien dices, de que sí tenemos la capacidad y la competencia técnica para hacer cosas que ofrezcan valor agregado. Mi idea o mi sueño sería, y eso es algo que compartimos en el capítulo de ASM, que nos dejemos de ser maquiladores y nos volvamos una potencia tecnológica. Y eso va a requerir un cambio de, insisto, voluntad y de mentalidad. Podría cerrar con un ejemplo o una analogía de lo que pasa en industrias de bajo valor agregado. Por ejemplo, una industria de bajísimo valor agregado es el turismo. No sé si sabías eso. ¿Por qué? Porque, y no me malinterpreten, gracias al turismo hay mucha gente que tiene trabajo y un trabajo digno y te permite construir infraestructura. El problema es que no estás dejando valor agregado con el turismo. Volvemos a lo mismo, quiero aclarar que no es por menospreciar, pero en un hotel que requieres personas que limpien los cuartos. ¿Qué calificaciones se requieren para alguien que necesita limpiar cuartos? Sí, pues probablemente que sepa hacer las camas y barrer, ¿no? Uh-huh. No lo digo, insisto, no lo digo como algo malo, pero no requieres de una alta especialidad técnica, ¿estás de acuerdo? Y cuando no requieres una alta especialidad técnica, no requieres educación. Y cuando no hay educación, no hay tecnología, y así nos vamos. Entonces, hay que tener conciencia de que lo mejor para el país desde el punto de vista industrial, y sin meterme en rollos políticos, es orientarnos hacia procesos que ofrezcan, hacia industrias que den más valor agregado para el bien de todos los que trabajamos en este país. Y ese es mi deseo para todos los especialistas que nos escuchen. Sí, yo creo que es uno de los puntos bien específicos. Ese talento hay que transformarlo en el valor agregado que la industria, cualquiera que sea, necesita para que volteen a ver realmente y crear ya esa cultura, porque también es cultural, y que creo que tenemos que generar esa conciencia de decir, ¿sabes qué? El valor agregado
no se lo da la tecnología. A cierto punto sí, pero creo que ese valor agregado de utilizar la tecnología, utilizar los estándares, creo que eso se le da la gente, ¿no? Que al final de cuentas en la industria no se hace sola. Hay algunas cosas que sí, pero en la toma de decisiones creo que es lo que creo tenemos que marcar ese valor agregado que mencionas, ¿no? Y digo, y creo que ese es el mensaje general con el que podría yo concluir, ¿no? Ese talento, esa industria creciente aquí en Querétaro, aquí en México, y la tecnología que tenemos, yo creo que debe ser aterrizada en el valor agregado que, una es el valor agregado más grande, yo creo que se lo da el recurso humano, ¿no? Ese recurso humano que a lo mejor ahorita no estamos al nivel que podamos desarrollar o pueda desarrollar en sí mismo ese aterrizaje de ese talento a ese valor agregado. Digo, para el siguiente programa estamos contemplando la parte de qué tipo de habilidades técnicas y habilidades blandas nosotros tenemos que explotar de ese recurso humano, de ese talento que sabemos que existe, para transformarlo y darle ese valor a la persona, al cómo estamos interpretando, porque al final de cuentas los tratamientos térmicos es mucho de interpretación, ¿sí? No es una ciencia exacta tal cual, y eso requiere de mucha interpretación, y yo creo que esa es como una de los principales puntos donde nos debemos enfocar, ¿no? Y creo que vamos a estar adelantando un poquito, digo, de que se va a hacer el siguiente capítulo es precisamente eso, cómo está el valor agregado en función de las habilidades técnicas, habilidades blandas de la gente que se dedica al tratamiento térmico en específico, ¿no? Digo, con esto despedimos este primer episodio, esperemos que les haya gustado. Gracias al café de aquí vamos a estar siguiendo y realizando las grabaciones gracias al estudio White and Black, que vamos a estar aquí dando lata por mucho tiempo. Esperamos que sea el primero de muchos, y pues agradecerles, y aquí estamos en Café de Aquí, en este podcast que lleva por nombre Templado entre Cafés. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Víctor, muchísimas gracias, y creo que ese sí lo voy a spoilear, no va a ser la única capítulo que vamos a estar charlando, y espero con ansias el que sigue. Ha sido un gusto, gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias, hasta luego, y no se pierdan este primer capítulo y los que siguen. Para los que nos escuchan, les agradecemos su atención, que se hayan chutado todo este rato de plática, y los que nos ven, pues un saludo, y ahí se ven para la próxima. Muchísimas gracias.